¿Alguna vez te has preguntado quién decidió que las cosas tenían que ser así? Lost in the cages of chaos. I forgot. Hay ideas que repetimos tanto que terminamos creyendo que son naturales, que son normales, que son obvias. Pero, ¿y si no lo fueran? Y si detrás de eso que llamamos sentido común hubieran historias, experiencias, decisiones y formas de ver el mundo que simplemente hemos aprendido a dar por ciertas. I owe this to myself to stay the deep. Tal vez preguntar sea justamente eso, detenernos por un momento y mirar de nuevo. No para tener rápidamente una respuesta, sino para descubrir qué había detrás de aquello que nunca nos habíamos atrevido a cuestionar. Porque preguntar también es abrirle un espacio al otro, es reconocer que quizá no vemos el mundo de la misma manera y que aún así podemos sentarnos a pensarlo juntos. Y quizás ahí comienza algo profundamente democrático, en el momento en que dejamos de creer que alguien tiene siempre la última palabra y nos permitimos construir sentidos entre varios. Esto es ¿quién dijo que era obvio? Un espacio para detenernos, preguntar y volver a mirar aquello que creíamos conocer. Bienvenidos. Porque a veces una pregunta no viene a darnos una respuesta. Viene también a abrirnos miles de posibilidades. Bienvenidos al podcast ¿Quién dijo que era obvio? Quien les habla, Eric González, maestrando en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional. El valor democrático de la pregunta comienza justamente cuando se pone en tensión de dudas aquello que parecía seguro. Casi siempre vivimos rodeados de certezas. Nos dicen cómo deben ser las cosas, qué está bien, qué está mal, quién puede hablar, quién sabe y quién no sabe. Muchas veces aceptamos esas certezas sin pensarnos de dónde vienen. Por eso siento que preguntar tiene un valor muy grande, porque la pregunta, sí, la pregunta irrumpe con la comodidad que nos dan las certezas. Preguntar es como decir, no estoy tan seguro de esto.
quiero mirar otra vez. Y creo que eso tiene todo que ver con la democracia. Cuando preguntamos, no solamente buscamos información, también buscamos sentidos cuando administramos nuestros propios sentidos. El ser humano en buena medida necesita preguntarse por lo que vive para poder comprenderlo. No vivimos la realidad de manera completamente directa o transparente. Siempre hay algo entre nosotros y el mundo, algo que media el cuerpo, las emociones, las experiencias, las palabras con las que nombramos lo que nos pasa. Incluso cuando hablamos de algo tan cotidiano como decir, esto es justo, esto está bien o esto es normal, ya estamos interpretando la realidad. Y creo que vale la pena detenernos en algo. El sentido común. El sentido común nunca es simplemente lo obvio, lo que todo el mundo ya debería saber. Muchas de las cosas que sentimos como evidentes son en realidad significados que hemos ido construyendo con nosotros a partir de nuestras experiencias compartidas, de la manera en que vivimos la política, la sociedad, la cultura, la familia, la escuela y también de las historias que hemos aprendido. Con el tiempo, esas construcciones se vuelven tan familiares que dejamos de preguntarnos de dónde vienen y comenzamos a vivirlas como si siempre hubieran sido así. Seeking the guidance I forgot, but somewhere lost. Por eso la pregunta resulta tan importante porque la pregunta puede volver o devolverle la extrañeza a aquello que se había vuelto demasiado familiar y mostrarnos que eso que llamamos sentido común también puede ser pensado, discutido y transformado. Por eso la pregunta puede abrir una grieta en aquello que parecía definitivo. Y ahí aparece su valor democrático. Porque preguntar también significa reconocer que lo que yo pienso no agota la realidad. Que puede existir otra mirada. Que otra persona puede vivir esa misma situación de una manera completamente distinta a como la vivo yo. Pienso, por ejemplo, en una situación muy sencilla. Un adulto le dice a un niño, eso no se hace porque está mal. El niño pregunta, ¿por qué está mal? Esa pregunta puede parecer mínima, pequeña, incluso incómoda.
pero en realidad está haciendo algo muy importante. Está poniendo en tensión, en revisión, una regla que hasta ese momento parecía incuestionable. Y ahí podemos preguntarnos, ¿qué pasa cuando en lugar de responderle inmediatamente al niño, nos detenemos a pensar con él? Creo que ahí empieza toda una experiencia democrática. No porque el niño siempre tenga la razón, ni porque todas las opiniones tengan automáticamente el mismo valor, sino porque se abre la posibilidad de que el sentido de aquello que estamos haciendo pueda ser pensado entre varios. Para mí, la democracia no ocurre solamente en los grandes escenarios. Cuando elegimos, por ejemplo, a nuestros representantes o cuando participamos en decisiones políticas. Yo creo que ocurre también en esas cosas pequeñas o cotidianas. En una casa, en un aula de clases o en una acomedida conversación, en la manera en cómo escuchamos a alguien que piensa diferente. La pregunta tiene mucho que ver con eso, porque una pregunta verdadera no le dice al otro qué tiene que pensar, le deja un espacio para pensar. Eso me parece especialmente importante cuando hablamos de niños y de niñas. Muchas veces los adultos preguntamos, pero en realidad ya tenemos la respuesta que queríamos escuchar. Preguntamos, ¿entendiste? Cuando en realidad esperamos que respondan, sí. Preguntamos, ¿quién hizo esto? Cuando ya tenemos un culpable en mente. Preguntamos, ¿qué debemos hacer? Pero muchas veces lo que queremos es que alguien repita lo que nosotros ya decidimos. Ahí la pregunta deja de ser una apertura y se convierte casi que en una forma disfrazada de autoridad. Por eso creo que no toda pregunta es democrática. Punto. Una pregunta democrática o una pregunta es democrática cuando realmente puede abrir la posibilidad de que algo cambie a partir de lo que el otro diga. Y eso también significa aceptar que escuchar puede incomodarnos. Porque escuchar de verdad no siempre significa estar de acuerdo. A veces significa permitir que lo que el otro dice entre nosotros y nos haga revisar algo. Pero tal vez no cambiemos de opinión. Sin embargo, ya no estamos exactamente en el mismo lugar desde el que comenzamos.
Creo que ahí está una de las cosas más interesantes de la pregunta, que no solo mueve al que responde, también puede mover al que pregunta. Yo pregunto y tú respondes. Pero en esa respuesta puede aparecer algo que yo no había visto. Entonces la pregunta deja de ser solamente una herramienta para obtener información y se convierte en una manera de encontrarnos. Por eso cuando pienso en el valor democrático de la pregunta, pienso también en la posibilidad de compartir la construcción de sentidos. Nadie tiene que poseer completamente la verdad para que podamos conversar. Nadie tiene que tener la última palabra para que una conversación tenga valor. Tal vez una comunidad democrática sea precisamente aquella donde podemos preguntarnos juntos qué está pasando, por qué hacemos lo que hacemos, a quién beneficia, a quién afecta, qué estamos dejando por fuera y, algo muy importante, qué otras posibilidades podríamos imaginar. Hablando de imaginaciones políticas. Eso para mí también es una forma de cuidar al otro, porque cuando le pregunto a alguien qué piensa y realmente estoy dispuesto a escuchar, le estoy diciendo, tu manera de ver el mundo importa. Lo que tú has vivido importa. Puedes ayudarme a comprender algo que yo ni siquiera estaba viendo. Pienso que eso cambia mucho la relación con los demás. Por eso diría que el valor democrático de la pregunta no está solamente en permitir que todos hablen, está en crear las condiciones para que esa voz pueda articularse, ser escuchada y con ello tenga la posibilidad de transformar la conversación en oportunidades para transitar y tramar sentidos. Quizá por eso preguntar también sea una forma de ejercer nuestra libertad. Preguntar es poder decir, no quiero aceptar esto solamente porque siempre ha sido así. Preguntar es poder decir, "Mm, quiero entender". Es poder decir, yo lo veo de otra manera. Y también es poder decir, tal vez estoy equivocado. Para mí, ahí hay algo profundamente humano y también profundamente ah, democrático. Sí. Porque cuando dejamos de preguntar, muchas veces dejamos de pensar.
Y cuando dejamos de pensar, las certezas comienzan a ocupar el lugar de las posibilidades. Entonces, quizás el valor democrático de la pregunta está justamente ahí, en recordarnos que el mundo no está completamente acabado, que los sentidos no están completamente definidos y que todavía podemos pensarnos y pensar juntos aquello que vivimos. Preguntar entonces no es solamente buscar una respuesta, es abrir un espacio para que algo nuevo pueda aparecer.